Hola, bienvenidos al podcast Vidas al otro lado del miedo. Soy Elena García Donoso, experta en gestión del miedo y liderazgo y fundadora de Viajes al otro lado del miedo. Y precisamente eso es lo que vamos a aprender en este espacio en el que vendrán personas a contarnos sus historias inspiradoras en las que tuvieron que enfrentarse a esos miedos para darnos pautas sobre cómo conseguirlo. Si no quieres perderte ninguna, suscríbete al podcast en mi web, elenagarciadonoso.com, o en tu plataforma habitual de podcasting, y recuerda que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Si hay una cosa, desde luego, que es muchísimo más potente que el miedo, es la ilusión. Y la ilusión, pues por vivir, por experimentar, por sentir cosas que creías que eran imposibles, y a veces lo que es imposible es quedarte parado cuando tienes esa sensación, ves algo y sabes que quieres vivir al otro lado del miedo. Y por eso no podía haber mejor forma que empezar este podcast y que empezar esta serie de entrevistas con alguien que lo que ha hecho es hacer de la ilusión su forma de vida, pero además con una parte tan bonita como es crear esa ilusión en los demás. Así que no puedo estar más contenta de que el primer podcast, Borja, estés aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Porque desde luego te voy a confesar que cuando yo decidí empezar con esto, yo soy muy de piel de sentir cómo quiero empezar y no tenía claro cuál quería que fuera el primer invitado. Hasta que fui al evento de Idea Libre, que fue cuando te conocí. Sí. Y fue un momento en el que yo estaba súper agobiada, tenía un montón de problemas, un montón de proyectos adelante, yo necesitaba mi propia inspiración. Y recuerdo perfectamente esos 15 minutitos que tuviste, Sí. que fueron bastantes, para volver a sonreír como cuando era pequeña, para conectar con el por qué estaba haciendo y para qué estaba haciendo las cosas, y para sentir que podía con todo, que esa fuerza que a veces se nos escapa. Y esa es la sensación que yo quería para este primer episodio. Bueno, guay. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos, a todos y a todas que van a ver esto, y esperemos que sea muy inspirador y sobre todo muy revelador. Yo estoy segura de que sí, vamos por la conversación previa que teníamos y por todas esas cosas que vemos y que no vemos en todos los Es sentidos. ahí donde está la magia, las cosas que no vemos. Exacto. A mí me gusta que la gente, ahora les contaré, porque claro, a mí me transmite esa sensación, luego investigué sobre ti y dije, wow, pero me gusta conocer a la gente de una forma un poco distinta, va a hacer preguntas que nos fuercen un poquito a ver qué hay detrás. Perfecto. Entonces, la primera pregunta que yo te quería preguntar para que nos cuentes y para que veamos un poco quién es Borja es, oye, en este momento de tu vida, o en general, si fueses una canción, ¿qué canción serías? Qué buena pregunta. A mí siempre me ha gustado mucho, o sea, en estilos musicales soy muy variado. O sea, no me puedo, yo creo, decantar por una canción concreta, porque voy cambiando un poco por estados de ánimo. Soy una persona que cambia mucho por estados de ánimo, pero si tuviera que elegir un género musical, me gusta mucho el rock indie, y sobre todo mi grupo favorito es un grupo que se llama The All American Rejects. Es un grupo bastante, bueno, de mi época de los 90-2000, y hay una canción que me gusta mucho y que siempre ha sido mi favorita, que se llama Move Along. O sea, como continúa hacia adelante y pase lo que pase, y creo que es la canción que siempre ha definido mi vida, ¿no? Pase lo que pase, move along, o sea, como continúa, avanza y sigue, porque en el siguiente paso es donde está la ilusión, ¿no? Por eso creo que continúo siempre con esa misma filosofía. Wow, me encanta esa frase, se me pone la piel de gallina cuando hago en el siguiente paso es donde está la ilusión, es súper bonito. ¿Vale? Y dedicaste tu vida a la ilusión, pero es que además de esta presentación, donde se ven muchas cosas, porque a las personas a veces se nos conoce por lo que decimos, pero también por lo que no decimos. Uh-huh. Y se ve esa determinación y esas ganas de ilusión y de enseñar. Y además de eso, en las cosas como más prácticas, yo claro, ya cuando te descubrí, a ver si no se me olvida nada, has escrito 2 libros, Sí. Domina la magia, y el segundo título me encanta. Magia para padres. Magia para padres. Y bueno, y madres, y abuelos, y tíos, y todo, pero sí. Y además, creo que tenemos dos récords. O sea, tienes la academia online más grande de habla hispana, Sí. más de 10.000 alumnos. Sí. Instituto de Magia. Sí, el Instituto de Magia, que es una escuela online que se creó hace unos años, y damos formación a toda la gente que quiera aprender magia online. Qué bonito. Sí. Canal de YouTube creo que también, Sí. algún éxito de... Bueno, alcanzamos el 1.000.000 este año por fin, después de 10 años, me dieron la placa de oro. Sí, ya ha costado. Últimamente a la gente le consigue los 10 millones de suscriptores en cuestión de meses, y a mí me ha llevado 10 años, pero bueno, ha sido un trabajo duro con ese reconocimiento, que estoy muy contento. Para ser un canal de un nicho tan concreto de la magia, de una afición, el ser un canal explicando y enseñando a la gente a convertirse en magos es una pasada, la verdad. Totalmente, aparte me pasa como a ti, yo cuando veo que la gente recibe las placas digo, pero ¿qué hacen? Y entonces cuando veo una trayectoria de 10 años, pues bueno, en mi caso me parece mucho más inspirador, Sí. sobre todo por la perseverancia. La constancia, sí.
Sí, yo creo que no hay suerte en el mundo si no hay constancia. Y siempre que me dice la gente, Borja, dame un tip para crecer en YouTube, digo, bueno, ponte 10 años a con el contenido y lo tendrás. Y la gente dice, bueno, o sea, es simple, pero es muy difícil. Es muy simple porque es subir un vídeo a la semana durante 10 años, pero es muy difícil ponerte y hacerlo, ¿no? Sí, porque además hay gente que dice, bueno, un vídeo a la semana, todo lo que hay detrás de un vídeo. Sí, claro. O sea, la idea y tal. O sea, me encanta esa parte porque a mí me pasa cuando me preguntan, oye, dame 3 tips para aprender a gestionar el miedo. Pues es que es trabajo, son entrenamientos, pero no te puedo dar 3 tips. Si fuera todo magia, ¿verdad? Hacer así, quitar los miedos sería fabuloso, pero Exacto. las cosas más difíciles no tienen magia, pero sí tienen ilusión. Joder, macho, estabas aquí haciendo la frase. ¿Cómo hilamos? Me encanta. Las cosas más difíciles no tienen magia, tienen ilusión. Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo. Es que a mí muchas veces cuando me dicen, bueno, y luego es importante, y siempre cuando explico un poco el método en 6 pasos, que no por 6, sino por estructurar el trabajo, para mí el paso más importante es saber para qué haces las cosas. Y ahí es donde está la ilusión, en ese propósito de qué va a ser tan fuerte que el día que tires la toalla, que algún día querrás tirarla, te agaches a recuperarla. Yo creo que ahí es donde está la magia, pero bueno, tú eres el experto. ¿Qué es la magia para ti o la ilusión? Pues yo creo que la ilusión para mí, y siempre lo he definido un poco igual, es conseguir no perder ese niño interior que uno tiene. Porque, bueno, por cosas que me han pasado en mi vida, perdí a mi padre después de pandemia, tuve un hijo al año, he madurado como de golpe, desde que perdí, desde justo después de la pandemia, he madurado tan en seco que me ha hecho ver y me ha hecho ir a donde yo siempre he sido más feliz. Y donde más he sido feliz siempre es cuando yo he sido niño. En concreto, hay gente que pues, ha tenido infancias más complicadas, pero sí que tiro hacia donde más feliz he sido. Y en mi caso es volver a sentir ese niño que tengo dentro. Y quizás dedicarme al mundo de la magia estaba escrito porque al final la magia es el idioma de los niños. Todo es mágico cada día, cada vez que descubres una cosa nueva. Entonces, la magia y la infancia está muy unida y ha hecho como que todo se una al cabo de un tiempo. Entonces, para mí la magia es seguir jugando, es aunque te hagas mayor, seguir disfrutando de las cosas, de la vida. No agobiarte por problemas que tienen solución. Hay problemas que tienen solución y otros que no. Pues los problemas que tienen solución no son más que, como dice Víctor Coopers, ¿no? Situaciones a resolver. Me encanta. Que me gusta mucho, ¿no? Entonces, para mí la magia es seguir jugando todos los días y no perder nunca ese niño que todos tenemos dentro. Esas mariposas que hablamos los actores y los artistas, esas mariposas que uno tiene cuando ocurre algo importante, algo que te hace feliz. Esas mariposas nunca hay que perderlas. Y si nunca has sentido esas mariposas, haz algo hasta que las sientas, porque por ahí estará en el camino. Así que es que mi show va con mariposas y habla mucho de esto. Yo creo que tienes que dejarte guiar un poco por las mariposas siempre, ¿no? Eso que te hace vibrar, que te hace ilusionarte, al fin y al cabo. Entonces, para mí la magia es vivir siempre con esa ilusión y no hay mejor profesión que ser ilusionista para eso. Así que vamos, es 1 más 1. Aparte es súper bonito esto que estás diciendo. Me gusta mucho la parte de si no has sentido nunca esas mariposas, haz algo hasta que las sientas. Que a veces, muchas veces se asocia, ¿no?, a lo sentimental. Tenemos siempre ese ejemplo de, bueno, sientes mariposas por otra persona, que preciosísimo y Sí, parte de la vida. Pero que hay muchos momentos donde las estás sintiendo y el miedo frena y es esa determinación, ¿no?, como tú dices, esa constancia de querer sentir esa parte infantil donde están todas las capacidades que te hacen conseguir. Sí, porque de hecho cuando eres un niño no tienes miedo, o sea, no hay nada que te cause ni miedo, ¿no? Exacto. ¿Tú crees que nos falta ilusión en el mundo? Sí, mucha. Y cada vez más la perdemos, todo lo que pasa alrededor, los impuestos, que si el IPC, que si los problemas territoriales, que si las guerras, o sea, el día que yo una vez pensé en crear un telediario que solo fueran noticias ilusionantes para la gente, porque no, o sea, tú abres el telediario de la tele y es que te quieres pegar un tiro o sea, no te ilusiona nada, es todo malo, es todo, vamos a peor, cada vez nos polarizamos más en vez de buscar las cosas, o sea, por eso solo dedican como 30 segundos en los telediarios a, hoy un señor de Japón ha conseguido crear no sé qué, y es como, ostras, qué guay, pero ya está, no, nada más, ¿no? Total. De hecho, yo en alguna de las formaciones que tengo uso justo ese ejemplo de las noticias porque al final, por eso es tan importante pues contenido como este, gente que nos viene a contar las historias como tú, que hablamos,
porque el cerebro está preparado para eso. El cerebro recuerda mucho más un evento negativo que uno positivo porque nos está protegiendo. Pero claro, tenemos mecanismos y ahí la determinación, la fuerza, todo lo que estudia programación neurolingüística, coaching, neurociencia, implica un entrenamiento. Y parte de ello pues será tú y yo que estamos aquí queriendo aportar esto Sí, y la persona que esté escuchando la entrevista diciendo, oye, podría estar haciendo cualquier otra cosa o viendo un TikTok de 3 segundos, pero he decidido quedarme a recuperar esa ilusión. sí, Y es verdad que qué bonito es sacarle la sonrisa a alguien porque sí, sí, sencillamente porque sí. Tú nos acabas de contar, de hecho, una parte, pues bueno, pues sí, difícil, ¿no? Pero es que sí. tu padre después de pandemia, contabas antes que pasan muchas cosas. En algún momento supongo que o pierdes la ilusión temporalmente o, bueno, pues son momentos de decir, oye, pues no la encuentro, ¿no? ¿Qué haces en esos momentos? Yo es que, no sé, debo ser un rarito, la verdad. Incluso en los momentos más difíciles siempre busco una enseñanza, algún aprendizaje para llevarme. Después de... yo siempre hago mucha referencia a mi padre cuando hago entrevistas porque mi padre me ha enseñado muchas cosas durante mi vida, pero sobre todo con su muerte. Incluso su muerte ha sido un aprendizaje para toda la familia. Él sufrió un cáncer durante mucho tiempo, estuve muchos años con él al lado pudiendo despedirme, o sea que no fue una situación traumática, un accidente ni nada de esto. Y gracias a ese aprendizaje yo descubrí que no hay tiempo para andarse con tonterías de... O sea, tienes que ir a hacer lo que te apetece porque cuando le vi muerto, le vi con un camisón blanco y dije, y ya se ha ido y se va sin nada. Y entonces lo único que te llevas son las experiencias y las ilusiones que de verdad te mueven. O sea, no hay tiempo para perder en estar... De hecho, hay una cosa que yo recomiendo a la gente, que empiecen a consumir contenido vitamina, que yo llamo. Como un contenido que te motive, que te ilusione y dejar de pasar tiempo en sitios donde no te hace más que perder el tiempo, porque cada segundo que pasa estás perdiendo el tiempo de conseguir algo por ti e incluso algo mejor, incluso algo por los demás, ¿no? Totalmente. De hecho, yo no sé si, supongo que te habrá pasado, yo creo que hay un cambio que sucede dentro de ti cuando haces eso que ni siquiera tú es consciente. Yo, por ejemplo, estuve muchos años en multinacionales, de las que aprendí muchísimo y nunca jamás renegaré, pero llegó un momento donde quise hacer algo que quisiera, ¿no? Todo lo que he montado, la línea de viajes y todo. Soy más libre que nunca. Pero eres más libre porque gracias a que pasaste por todo aquello, ¿no? Que te hizo aprender y darte cuenta de todo lo que pasó. Correcto. Sí, efectivamente por eso, porque a veces me lo digo, soy más libre que nunca, soy más feliz que nunca, tengo más problemas que nunca. Sí, Pero son mis problemas exacto. y los que yo busco y no lo puedes evitar, ¿no? Llegas a comunicar, a transmitir de una forma diferente porque esa ilusión sale por los poros y me parece súper importante lo que has dicho de es que estás perdiendo el tiempo cuando estás dejando esa energía. O sea, hay momentos en los que pierdes el tiempo de verdad, o sea, pasar tiempo, y yo pierdo mucho tiempo, ¿eh? Si veis en vuestro teléfono las horas que paséis en el móvil, o sea, perdemos mucho tiempo en general, y cuando la gente dice, no, es que no tengo tiempo para aprender algo nuevo, no tengo tiempo para... Eso es mentira, ¿sabes? No es verdad. Pero luego la situación o sea, lo que yo propongo es que la gente cuando consuma ese contenido vitamina, que les sea útil después, ¿sabes? O sea, que lo puedan aplicar y que lo puedan incluir dentro de su vida y que nunca renieguen lo que tú dices de esos momentos que piensan que han sido una pérdida de tiempo. Porque, por ejemplo, yo estudié una carrera que yo estudié INEF, Actividad Física del Deporte. O sea, nada que ver con lo que te esperabas. Soy profesor de Educación Física, aunque no lo parezca. O sea, ya te digo... Sí, es que es magia, ¿no? Es el secreto del mago. Pero yo le dije a mis padres con 11 años que yo quería ser mago. Y a mí me encantaba la magia, descubrir la magia como un sitio donde yo estaba a gusto y tal. Entonces yo tenía ese miedo de no saber muy bien qué estudiar y le dije, mira, me gustaría hacer arte dramático, pero le dije con la boca pequeña. Tan pequeña que al final fue, bueno, venga, va, pues lo que digan mis padres, ¿no? Porque no sabía qué hacer y dijeron, pues estudia lo que ha hecho tu hermana, que le ha ido bien, pues tú también. Me gustaba el deporte, o sea, no reniego, pero sí que es cierto lo que tú dices, con el tiempo, tú viniste de multinacionales, yo estudié una carrera que a priori ni me va ni me viene, y el día que yo terminé mi carrera me puse a hacer magia. Pero a día de hoy, si lo pienso, todo ese recorrido que yo hice en mi carrera me sirvió para poder enseñar a la gente y me dio las claves para saber enseñar. Y la diferencia de mí y de otros canales que existen en el canal de YouTube enseñando magia cambia por completo, por cómo yo pienso en metodología, cómo pienso en cómo tú vas a aprender. Entonces creo que toda la experiencia, que eso es al final lo que uno tiene, ¿no? Experiencia tú en las multinacionales,
yo haciendo una carrera que no quería, pero habrá gente que tendrá trabajos, jefes. Yo creo que es eso. Y ahí es donde tú pones el foco. Si pones el foco en pensamientos negativos o en, jo, este tío era un capullo, no me dejaba vivir, tal, o decir, jo, pues aprendí todo esto es lo que no quiero, vamos a enfocarnos en lo que ahora sí quiero, ¿no? Total, y es que pues, me encanta porque hay como una corriente muy generalizada que está bien, digamos, como gancho de marketing, o sea, pero que luego hay que explicarlo, que es la de déjalo todo. Y yo, por ejemplo, pues eso, he cambiado radicalmente de vida, vivo entre Bali y Madrid, ahora voy y vengo. Entonces la gente me dice, wow, le has dejado todo. Yo siempre digo lo mismo, yo no he dejado nada. Precisamente por lo que tú dices, porque todo lo que has hecho en ese tiempo, lo que te ha dado son capacidades, habilidades, experiencia, contactos, exacto. Entonces, cambias determinadas esferas de tu vida, pero aprovechas todo ese momento, porque si no, el que coge una decisión o un error y lo toma como definitivo está cortando la película de su vida a la mitad. Y es súper explotable y por eso pues mira, sabía que era buena idea empezar contigo, porque son mensajes que restan miedo a ese miedo al error que hay, ¿no? En plan, y si me equivoco de decisión, pues vuelves a girar. De hecho, la única manera de aprender es con errores, ¿no? Equivocándote. Exacto. Y hablando un poco de errores, que además es uno de los grandes miedos que tenemos hoy en día, soledad, miedo al fracaso y al uso suficiente, entre otros. Claro, cuando me encanta como dijeras, yo quería hacerlo desde los 11 años y luego pues hice otra carrera y demás. Pero bueno, esa es la trayectoria, ¿no? Entonces, cuando ya desde pequeños o más adelante decidimos cambiar o decidimos tener uno de los trabajos que yo les llamo diferentes, de esos que no están en la sábana de la universidad cuando tienes que echar carrera. Ni abogado, ¿no? Exacto. O te habrá pasado a ti, cuando tienes que escribir en el formulario pasando un aeropuerto, ¿a qué te dedicas tú? A ver, pues no está en la lista, ¿no? No está. Son trabajos distintos. Cuando tenemos estos trabajos distintos, tenemos dos trabajos. El que creamos, en tu caso ilusionista mago, y el de emprendedor / empresario, que no sé en cuál se hace más magia de los dos. Entonces, en esa parte donde mucha gente se frena, ¿no? Porque sé la vocación, pero no sé llevarla a la práctica, hay muchos errores, nos equivocamos un montón de veces. Entonces, ¿tú nos puedes contar un error que digas, oye, aunque aprendí, fue un error o lo haría diferente? Lo considero un error, que me lleve algo, ya sea de tu faceta emprendedora para crear de tu vocación un negocio o de tu faceta ilusionista. Yo he tenido, yo creo que dos grandes errores en mi vida como marketer y como emprendedor, por decirlo así. Y uno ha sido exactamente el que tú decías. Hay que tener mucho cuidado con la gente que dice, sé tu jefe, cambia de vida y tal, y dejarlo todo de golpe. Porque yo creo que hay gente que no está, porque no tiene esa experiencia que tú hablabas. Entonces, si alguien te plantea hacer un cambio y nosotros empezamos a enseñar en marketing a hacer negocios por internet a través del vídeo, porque yo creé mi canal de YouTube y tuvo mucho éxito, aprendimos las claves y enseñábamos a gente que, pues yo qué sé, a peluqueros, a gente que tenía cosas que hacían con perros, a nutricionistas, en fin, un sinfín de gente, cocineros, a crear su negocio emprendiendo a través de los vídeos. ¿Qué pasa? Que nos fue muy bien las primeras veces donde encontramos gente y cuando quisimos escalar abrimos un poco la mano a, venga, pues que todo el mundo aprenda. Y no todo el mundo está preparado para aprender porque no todo el mundo controla de vídeo, no todo el mundo le gusta salir en cámara, no todo el mundo está preparado para triunfar. Y uno de los principales errores y fracasos que ha tenido no solamente nosotros, sino toda la comunidad, y que luego yo he visto que ha sido así, era el abrir la mano a eso, a que todo el mundo está preparado ya para tener éxito, y creo que hay que superar unos cuantos miedos y tener muchos errores, equivocarte mucho como para poder dedicarte a eso. Y eso nos costó mucho como salir de ahí porque no conseguíamos escalar y eso fue un principal error. Y luego otro error que he tenido ha sido con mis finanzas personales. Buenísimo, o sea, sí. Bueno, me encanta. No tanto porque me haya arruinado, ni mucho menos, sino porque me robaron todo el dinero de la cuenta. Sí, y hace relativamente poco, hace 2 años, y además en un momento en el que más lo necesitaba, porque había tenido un hijo, le estábamos bautizando, además fue el día del bautizo de mi hijo, que de repente llegó unos mensajes a mi móvil de, ha habido no sé cuántos cargos de miles de euros, y diciendo, ¿qué está pasando? Y me habían robado la cuenta mía de anuncios de Facebook, o sea, no me robaron el dinero, sino que se lo gastaron, por decirlo así. Sí, me hackearon la cuenta a través de Facebook y demás, y bueno, pues se gastaron todo el dinero que había en mi cuenta del banco o en una de ellas.
Y eso me ha hecho espabilar mucho, me ha hecho reestructurar mi negocio, mis finanzas y tener ahora más conciencia y más constancia en el cómo yo manejo mis finanzas y tal. Porque siempre he sido una persona que he gastado lo que ganaba, ¿sabes? Y yo iba cogiendo, me va muy bien, pues esto lo gasto. Y hasta que de repente me han dado una bofetada de realidad y he dicho, pues no, tengo que tener mis cuentas preparadas, previstas, esto gasto así, esto gasto así. Y ahora soy mucho más libre económicamente porque sé lo que me gasto, sé lo que no, sé lo que puedo invertir. Y si me vuelven a robar, por lo menos sé que no se van a gastar el dinero en mi cuenta. Lo recuperé el dinero y todo. Me costó mucho recuperar la cuenta de Facebook y eso fue, yo creo que el principal error era como dejar como que fluir todo y bueno, a veces hay que tener un poco de conciencia. Entonces, de esos errores al final pues también uno aprende. O sea, has dicho tres cosas que me encantan porque no es el discurso habitual, porque no es el discurso sexy que mueve masas, pero para mí es el discurso más importante. El otro día lo hablaba con un fiscalista y decía, ojalá hablarais más de esto porque está en el mismo nivel de relevancia que esa vocación o que ese propósito. Y las tres cosas que has dicho es la frase que me ha encantado de no todo el mundo está preparado para triunfar. Luego que hables. O sea, yo creo que todo el mundo puede triunfar, pero hay que saber en qué momento estás para querer hacerlo, ¿no? O sea, porque yo creo que todo el mundo tiene algo que contar, todos estamos hechos de historias, de gente que puedes, pero tienes que prepararte y para hacerlo. También es cierto y me ha dado mucha realidad en que no todo el mundo sirve para emprender, que eso es otra de las grandes mentiras que tienen los marketers, es que no todo el mundo está preparado y ni tiene las capacidades para tener la incertidumbre de si este mes va a entrar dinero o no. Tal cual. Es que justo esa parte del discurso, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar y así se lo enseño siempre a mis viajeras y estamos preparando un proyectito que para el año que viene esto se notará. Pero es verdad que hay un tema de capacidades, hay un tema de a qué estás dispuesto a renunciar y a sacrificar, y esta parte no es vocacional, es práctica, ¿no? Es tu hoja de ruta, es tu análisis de oportunidad. Y ahí es donde entran cosas más prácticas que pueden parecer, perdón por la palabra, más coñazo, pero son súper importantes, como lo que tú has dicho. Súper importante la parte de finanzas personales, de cómo gestionarla, de ciertos conocimientos, de asesorarte bien y de hacer esa parte práctica. Y todo eso te lleva a eso. Oye, ¿está todo el mundo preparado para emprender? Pues lo mismo, ¿no? Y es lo que tú dices. Ayer lo hablaba yo con una persona y decía, yo creo que lo más duro a lo que yo me he tenido que enfrentar es a la necesidad de ser tan resiliente como para que las cosas se estropeen, que haya problemas, y no es que sea fría, es que estoy tranquila porque confío en que lo voy a saber resolver por todo lo que ya has entrenado, has hecho antes. Y eso es un discurso que se oye muy poco, porque es mucho más sexy, como tú decías, sé tu propio jefe. Ve a mí cuando me pasa, ¿no? Cuando estoy en Bali me dicen, bueno, ¿estás en Bali? Sí, pero estoy contando cocos. Claro. O sea, estoy trabajando, estoy en mi coworking. Y que tú lo dices, no, voy a Bali, Madrid, todo diciendo, wow, qué vida más buena, ¿no? Y dices, bueno, sí, es buena, o sea, me gusta porque es lo que yo hago, pero es trabajo, claro, ¿sabes? No me voy a la playa a tomar el sol. Exacto, lo que no se ve es que a lo mejor yo trabajo a las 2 o las 3 de la mañana para cambiar horarios. Entonces, Sí. me encanta que traigas, sobre todo me gusta mucho cómo va la conversación, porque por esa parte de ilusión y de vocación, que ya te preguntaré, que es como la parte más bonita, ¿no? La que más ilusiona, pero también esa parte realista y práctica, que es la preparación es muy necesaria. Y son mensajes que llegan menos porque son más difíciles. Entonces hay que entrenar cosas, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que tú has cogido, pues seguramente te ha llevado a todos los éxitos que hemos dicho antes. Y el de la parte de vocación, claro, es una experiencia que pues, nos estás contando que llevas bastantes golpes, pero sin embargo que querías ser ilusionista desde los 11 años. Entonces, en esos años, en ese transcurso con todo lo que te ha pasado, cuando tenemos trabajos como este, también aparecen otro tipo de frases que chocan más con la vocación, no tanto con la practicidad, ¿no? Frases como, bueno, busca un trabajo de verdad, esta me encanta, sácate los pájaros de la cabeza. Sí. Entonces, ¿cómo has sentido tú esto? ¿Te han pasado? A mí me decían, a mí me han dicho mucho, yo le decía a la gente, ¿y a qué te dedicas? No, yo soy mago. Y dicen, ya, pero ¿y de qué vives? Es como, no, vivo de hacer magia, o sea, me dedico a esto. Y se quedan muy sorprendidos, o sea, eso les sorprende más que cualquier truco que les haya hecho. Dicen, ¿en serio? ¿Se puede vivir de ser mago? Y ahí es cuando empiezan a interesarse por eso. Que, o sea, la gente se piensa que solo se puede vivir de ser abogado médico, ¿no? Y hay muchas fórmulas para vivir y además de vivir de hacer lo que te gusta. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que es un reto encontrar la vocación también, ¿eh? Súper difícil. Sí. Entonces, yo creo que muchas de las clientas que tengo vienen porque tienen miedo a no tener nada que les guste. Y tenemos que encontrarlo.
y es muy difícil. Sí. Pero tú crees que, y es aunque el entrevistador a veces es entrevistado, pero tú crees que hay que tener miedo a no encontrar algo. Yo creo que el miedo es muy útil, lo que pasa es que una cosa es tener miedo y otra cosa es que el miedo te tenga a ti. Cuando una persona viene y me dice, me da miedo que haya algo que no haya nada que me guste, la información que te está dando esa emoción es, esta persona necesita encontrar algo distinto. O sea, la información que te está dando el miedo es, ojo, el peligro para ti es que tú sigas viviendo hacia adelante o huyendo hacia adelante sin encontrar algo que te hace ilusión. O sea, la emoción te está diciendo, búscalo. Entonces, hay una parte muy importante de gestionar ese miedo, de saber escucharlo, pero que no te condicione y sobre todo saber diferenciar los mensajes de aviso, que es para lo que está ahí la emoción, protegerlos, y que tú no magnifiques esos mensajes de forma que llegue a condicionar cómo te comportas, las oportunidades que tiene, tus propias capacidades, tu propia seguridad en ti misma. Entonces, a mí me parece muy útil tener miedo siempre y cuando sepas utilizar el miedo como usas la alegría o la tristeza. Y en este caso es un detonante súper importante porque la persona que tiene ese miedo ya desperta. La persona que no tiene ese miedo no ha... Sí, claro, está ahí letargo. Exacto. Qué interesante. ¿Y qué miedo tienes tú? Bueno, mis miedos tienen que ver ahora mucho con mi ego. O sea, estoy en un momento, pues que cuando tienes 10 años, 15 años, piensas en ti como niño, pasas a los 20 y lo único que te interesa es encontrar pareja, empezar a tener éxito un poco en el trabajo. Pero cuando cumples 30, tienes hijos y tal, te empiezas a preguntar y a cuestionar quién eres tú. ¿Sabes? Como, o por lo menos es mi caso, ¿no? Creo que mi miedo ahora mismo es saber en qué me voy a convertir en un futuro a nivel personal. Y cada día me estoy probando, yo creo que hay como que cada día me pruebo a mí mismo si realmente ese Borja que está trabajando está cumpliendo los objetivos, porque claro, yo he tenido la suerte de con 20 y pocos años, de los 20 a los 30, tener mucho éxito en muchas cosas de las que he hecho. Diría que casi en el 90% de las cosas que he sacado ha tenido un relativo éxito. Bueno, esa suerte, el trabajar. Bueno, sí, ha sido trabajo, o sea, exacto, ¿no? O sea, yo siento que ha sido mucho trabajo y que he tenido éxito, pero sí que ha habido un componente de disfrutar y de pasarlo bien y de, no suerte, pero sí como que ha ocurrido, ¿no? De manifestar esas cosas que a mí me gusta que pasen. Pero llega un momento en el que ahora que tienes hijos, que tienes responsabilidades diferentes y que no tienes que pensar en ti, sino que tienes que pensar en una familia, en un núcleo familiar, el miedo de dónde me voy a colocar yo de aquí a 10 años, ¿no? Aunque le digo a mi mujer que yo desde los 20 a los 30 he sido youtuber, de los 30 a los 40 siento que soy ilusionista profesional, artista y tal, pero a partir de los 40 no sé qué voy a saber hacer. Creo que me gustaría ser productor, o sea, más o menos lo tengo claro, pero es ese miedo de ¿y qué va a pasar ahora? Porque como que si ahora miro para atrás, todo lo que tengo hasta ahora estaba claro porque lo tenía en mi cabeza, pero lo que viene ahora no tengo tanta claridad, tengo ese miedo a tal. Entonces, uno de los miedos que tengo pues todos los días es, por ejemplo, si el teatro se llena o no, si estoy muy pendiente de eso. Aunque bueno, yo creo que estoy solucionándolo cada vez que miro a mi hijo. O sea, mi hijo me está enseñando muchas veces, cuando uno es padre, aprende mucho de si sabes escucharles, ¿eh? Porque mi hijo me está enseñando que en realidad no es tan importante eso, ¿sabes? Sino hay que el tiempo, y vuelvo al final, las cosas importantes siempre tienen que ver con el tiempo, por lo que estoy investigando en mi mundo de crecimiento personal, ¿no? Yo creo que en el tiempo es donde está la clave. Mi hijo pasa conmigo un tiempo y yo siento con él un tiempo diferente al que es el trabajar y tal. Y me está enseñando mucho a centrarme en las cosas realmente importantes. Entonces, bueno, pues ahora sí que es cierto que tengo ese miedo más de ego de quién es Borja o en el futuro quién va a ser, pero bueno, lo vamos lidiando con el día a día. Me encanta que toques de una forma muy natural o información, conceptos, palabras que pueden tener cierto sesgo negativo cuando no se entienden bien, porque efectivamente el ego es algo con lo que vivimos, súper sano cuando lo tienes ahí, te da mucha información. Sí. Y está muy maltratado muchas veces. Otra cosa es que se te desboque, como pueden ser otras emociones, Sí. otras sensaciones, ¿no? Y claro, esa parte de ego que tú dices, pues es muy lícita. Pues me recordaba mucho que cuando yo enseño informaciones cómo se hace un cambio de vida como el que yo he hecho, que no se hace ni en un día, ni una noche porque te levantas con una vocecilla, ni de todo esto. Siempre hay 4 fases. Que una para mí es la que le llamo la fase camaleón, que es como cambias tantas veces de piel de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de no sabes qué hacer, que tienes un cacao que ya no sabes ni quién eres. Luego la carpa, que es cuando más o menos sabes quién eres y empiezas a luchar contra corriente, porque es uno de los pocos peces que pueden hacerlo, sobre entonces qué parte ya no soy, qué parte sí soy y quién soy yo para hacer esto ahora.
Luego está la fase leopardo, que es la de la pasión, de vale, ya sé que voy a por esto, más te vale tener pasión y que te guste, porque te vas a empezar a equivocar. Y luego está la fase que me has recordado tú cuando lo decías, que es la fase gaviota, que además escogí la gaviota precisamente porque decían, ¿por qué no coges un águila, que es un animal? Porque no va a pasar así. No vas a ser el animal eternamente admirado. Vas a ser un animal donde habrá gente que te admire y gente que todavía no sepa ni por qué existes, pero tú vas a echar al vuelo, ¿no? Y es esa fase donde yo explico que es cuando ya disfrutas, cuando vuelas, y que el miedo de esa fase es el miedo a no poder mantener, muchas veces no sabes qué. O sea, es el miedo a decir, vale, ya he conseguido todo esto, ahora, ¿cómo lo mantengo y en quién me convierte? Pues en un albatros, diría yo, ¿sabes? Una gaviota total, sí, que te dejas además ir por la corriente del aire, ¿no? De repente vas, entonces esto creo que me va a funcionar y te vas subiendo a las corrientes, ¿no? Pero Exacto. qué buena analogía. Gracias. Ahí es donde está un poco esa resiliencia, ¿no? Y donde también aprendes que no hay trucos más que prueba y error. Entonces, a mí ha habido una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo, por ejemplo, pues me encanta seguir siendo una niña pequeña. Lo perdí durante mucho tiempo, cuando tenía mucho miedo a no tener autoridad o que no me tomaran en serio y tuve que sacar solo mi versión profesional. Soy la viajera, la aventurera, la niña. Pero por dentro pues me encanta. De hecho, yo creo que por eso reaccioné a tu espectáculo. Sí, ese día fue especial, no sé por qué, pero nunca me había pasado, ahora retomamos la pregunta, pero es que nunca me había pasado con ese juego concretamente que hubiera un parón de 5 minutos de aplauso. O sea, fue real, ¿eh? Y no sé, hubo una química allí ese día, ese momento que... ¿Cómo vives ese? A ver, otro, pues es que esto me encanta. ¿Cómo vives ese momento? Yo fui de las que se levantó a aplaudir y nos pasamos 5 minutos aplaudiendo porque... O sea, yo no te sé decir si es el juego y lo podía hacer otra persona, si es tu forma de comunicarte. Sé decir que lo que hiciste aquel día en el escenario, Sí. bueno, yo acabé llorando. Sí, pero que además, bueno, para que no lo sepa, es un juego en el que hay un cofre colgado de una vara y los espectadores eligen un viaje, un sueño que yo he tenido, pero ellos eligen lo que creen que ha pasado y cuando yo revelo el mensaje coincide, ¿no? Es un juego que se hace, yo hablo de juegos y no de trucos porque me gusta jugar, ¿no? Volvemos al juego. Es un juego que con el que se cierran la mayoría de los espectáculos en Las Vegas y es un juego muy clásico dentro del mundo de la magia, pero porque es muy potente, ¿vale? Lo que es el propio efecto, es imposible que una persona haya escrito algo que haya dicho todo el público, ¿no? Pero claro, tocamos un tema con la idea libre, con la ONG, tocamos un tema, además se estaba calentando el ambiente por cómo estaba llevando todo y era como, quizás la magia en ese momento fue atisbar que una cosa imposible podría llegar a ser real, ¿no? Y que de hecho ellos tienen, concretamente salió una cosa con un autobús, que se iba a crear un autobús, y ellos tienen un autobús, ¿no? Pero esa magia ocurre, y cuando ocurre esa magia, es que esos momentos son los que tenemos que buscar un poco en el día a día. Yo no sé qué pasó, fue un momento mágico, y yo lo que yo siento en ese momento es agradecimiento a la magia por darme esos momentos. O sea, agradecimiento a lo que haces a veces por realmente sentir que ha ocurrido lo que tanto tiempo sueñas con que ocurra, ¿no? Que es que la magia o el cantante o el bailarín mueva emociones dentro de una persona, ¿no? Bueno, es que tocaste muchos corazones. Y es lo que pretendo, ¿eh? Mi filosofía en la magia es empezar a emocionar. Hay muchas veces que la magia pues se ha denostado un poco al mago de cumpleaños, incluso al mundo clown, al pasatiempo, al tal, pero estamos una serie de magos empezando a trabajar porque la magia sea un arte que mueva emociones igual que lo hace un pintor o lo hace un cantante, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos crear con nuestro arte, con nuestros efectos, jugar ahí? Y claro, tenemos que ir a buscar a esos niños que tenemos, a esos pensamientos y a quizás situaciones incómodas que otra gente nunca ha tocado, ¿no? Es que además dices, bueno, se ha llevado como más cumpleaños, queremos ir ahora a tocar emociones. Yo, por ejemplo, es que yo no concibo la magia de otra manera. Mira, cuando yo empecé el proyecto de viajes, el otro del miedo, te contaba antes de empezar, ¿no? Y en algún momento pensaba que pudiera hacerlo grande. Yo simplemente amo viajar, el mundo me ha enseñado muchas cosas, me sigue enseñando muchas cosas, para mí no hay mejor profesor, y sé que hay mucha gente que quiere viajar, que quiere aprender, viajar por dentro y por fuera, y no puede porque no tiene con quién o no sabe de quién fiarse. Entonces, cuando yo hice ese primer viaje, que fue con mi grupo a Bali, ahora yo estoy a Bali, Vietnam, Kenia, nos vamos, mañana, cuando lo veáis ya hemos vuelto a Namibia,
bueno, yo busco enseñarles cosas, enseñarles el mundo. Y ha pasado una cosa, para mí es la magia real, porque se mueven esas emociones, que en las 4 ediciones que llevamos ya, el grupo, sin hablarse entre ellas, o sea, sin ponerse de acuerdo entre ellas, han denominado a mis viajes con un título que no se me habría ocurrido a mí en la vida, y ellas lo llamaron Magia y Familia. Entonces, cuando eso pasa, como ves, hay cosas que no se pueden restringir. Sí. Eso es lo que se nos olvida, que para mí, ¿no? La magia es real, y por eso yo creo que conecté tanto contigo. Al final, y los espectáculos Sí. vimos, ahora hemos visto muchos, es ser capaz, o sea, no es ser capaz, no, es darte cuenta de que has sido capaz de hacer cosas que ni siquiera te habías imaginado. Ya no que te dijeras es imposible, es que ni siquiera te habías imaginado llegar a tocar esas emociones y llegar a tocar sensaciones, cambiar vidas, que para mí es una frase que me parece muy grande y que me tomo muy en serio, porque también en mi trabajo pues hay una rama como que está un poco denostada, prostituida o lo que sea, porque en todos los trabajos hay las praxis. Sí, claro. Y claro, es una frase que me tomo muy en serio. Y que eso suceda, que puedas llegar a tocar emociones en el mundo en el que vivimos, pues con rutinas, con inercias, con un montón de problemas solucionables, sí, pero eso es lo que parece imposible y es real. Y ocurre, sí. O sea, yo siento, por ejemplo, con la magia, cuando me he empezado a centrar en las emociones y en lo que piensa la gente, por ejemplo, en el show tengo un acto, aunque lo he cambiado ahora recientemente, pero tenía un acto que hablaba del bullying y hacía un efecto con una carta que se rompía y se recomponía, ¿vale? Y mi objetivo, o sea, empezaba insultando y eso llamaba mucho la atención. Empezaba hablando gordo, decía gordo, gafotas, orejudo, eran insultos que me decían a mí de pequeño. Iba a tocar el tema del bullying con ese efecto. Y casi siempre miraba entre el público una persona que yo sintiera en ese momento esa energía que pudiera estar un poco más apartada. Entonces, no sé por qué siempre acertaba. Y una vez saqué a un niño y una madre al día siguiente me escribió y me dijo: Borja, tú no lo sabes, pero hoy has salvado la autoestima de mi hijo. O sea, como un efecto, como un truco de magia puede ocurrir eso. Pues ese niño llevaba pasando mucho tiempo con bullying y la madre estaba bastante desesperada, me contó un poco, me escribió un parrafón hablando de su hijo. Y ese día el niño conectó de alguna forma con la magia y empezó a hablar de la magia y tal y cual. Y si alguna vez, o sea, si he conseguido solamente, o sea, convertirme en mago solamente por ese momento, ya habrá merecido la pena. He tenido muchos casos de muchas cosas, en este caso el bullying, porque yo me centro. Y a la hora de cambiar, dices, cambiar vidas, pero tienes que querer hacerlo. O sea, yo podría hacer un juego de magia, vamos a pasarlo bien y ya está, pero si realmente quiero cambiar vidas, como todos los viajes los haces porque realmente quieres cambiar vidas. Si simplemente es un viaje pues para ver Bali, tírate a la playa, puedes hacerlo. Pero si tienes ese interés, esa intención, que hablo mucho de las intenciones también en mi vida, la intención de las cosas es para mí de las cosas más importantes. Si tienes esa intención lo vas a conseguir, ¿no? Y bueno, pues ojalá podamos tener todo lo que hacemos, la intención de querer cambiar un poco más las cosas y el mundo poco a poco. Totalmente, y dejar una huella un poco más bonita, ¿no? Porque a veces la gente cuando dice es que cambiar el mundo es muy grande, claro, se nos olvida que el mundo no se cambia. Primero no lo cambian la gente que tiene muchísima visibilidad o que es muy grande. No, el mundo lo cambiamos todos en cada día. Como tú le cambiaste el mundo a ese niño que me has dejado loca con... Sí, no, es muy fuerte, es muy fuerte. Y luego hay una cosa interesante, porque no sé si habrá pasado a tus clientes, probablemente sí, es que llega un momento en el que también nos cegamos, y nos cegamos poco por el ego. Y hablando de la intención, entré en un grupo de marketing cuando estábamos hablando de cuando quisimos escalar, y de repente en el mundo del marketing se estableció como el reto del millón. Todos tenían que cumplir 1.000.000 de euros, todos teníamos que centrarnos y tal, y de repente mi socio y yo miramos a todos los que nos rodeaban dentro del mastermind que estábamos, y dijimos, pero ¿en qué momento hemos entrado en este círculo de que nuestra intención sea ganar dinero, ganar 1.000.000, cuando nuestro objetivo era conseguir que la gente tuviera su propio negocio? Y cuando nos empezamos a motivar más fue cuando estábamos felices de cambiar las vidas, no de facturar nosotros 1.000.000. Exacto. ¿Sabes? Me encantan los temas que estás sacando, porque es que están muy, muy metidos en la corriente. Yo tengo un vídeo grabado que tengo que sacar en el que explico eso de, a ver, señores marketers, emprendedores, me da igual el hate que me ganéis, Sí. el objetivo no es facturar.
Claro Es una consecuencia si terminas haciéndolo, pero que no tienes tú. Exacto. No. Sí, claro que tenemos que pagar factura, yo siempre lo digo, además soy muy transparente. Yo tengo gustos caros y me encantan. Y no lo voy a renegar, pues claro que me gustan. Ahora, soy la misma que ha convivido con tribus en África, se ha tirado 5 días sin ducharse para poder vivir con ellos, como la que le encanta estar aquí en un hotel super mono, que además nos patrocina, de 4 estrellas, maravilloso. Claro que hay que pagar facturas, pero si el objetivo es facturar, vas a renunciar a tus principios antes de empezar. Mucho más rápido, sí, o sea. Tu objetivo es conseguir satisfacer la necesidad, la carencia que tiene la persona de enfrente, ¿no? Y en este caso, pues que el tuyo es precioso, con esa ilusión. O sea, la gente viene, una de las cosas que decía David Copperfield en una entrevista, que le preguntaban, porque claro, David Copperfield lleva no sé cuántos años haciendo 2 shows diarios, o sea, es una brutalidad, lleva haciendo 2 shows al día en Las Vegas durante, no sé, 30, 40 años, no sé cuánto. Porque es David Copperfield. Claro, y le decían, pero ¿por qué sigues? O sea, si tienes todo el dinero, tienes una isla privada, ¿por qué? Y la respuesta me sorprendió mucho, aunque no sé si es realmente cierto o no, ¿no? Pero me gustó mucho porque hay gente, o sea, yo todos los días estoy enganchado a cuando salgo mirar a la gente a los ojos y ver que la gente me pide que les sorprenda. Estábamos en un momento en el que la gente necesita, lo decíamos, más ilusión que nunca y al final terminas yendo a, decía, el otro día veía a una señora que me miraba a los ojos diciendo, por favor, tengo una vida de mierda, sorpréndeme, hazme creer un poco en algo, ¿sabes? Y decía que estaba enganchado a esa. Pues entonces, eso me demuestra que el propósito o la intención con lo que haces las cosas es mucho más importante que cualquier resultado que tengas, ¿sabes? Porque Un resultado se te habrá pasado a ti, un resultado te da información y te hace sentir bien o te hunde. Pero un propósito es el que hace que ese resultado se repita de una forma distinta, lo cambias, o sea, continúas. El propósito es el camino por el que pisas y el resultado son las baldosas que te vas encontrando. Pero es que es así, o sea, si fuera por resultados, yo recuerdo una época de todo esto que lo habría dejado ya. Porque además pasas esa época, ¿no? sí. Y es diferente. Y en la parte además de lo que decías del propósito, yo tengo una conferencia cuando me piden, fíjate, me costó mucho porque también, ¿no? O sea, empiezas un poco a aprender cuando aportas valor y me pidieron en su momento una conferencia sobre mi historia y yo decía, pero mi historia, ¿por qué? Yo te enseño cosas prácticas, no sé, Sí. un poquito esa impostura, ese miedo a no tener autoridad. Y la primera vez que la hice, claro, acababa diciendo lo que he conseguido y el final un poco es, probablemente la mayoría de la gente crea que los éxitos son estos, que están en pantalla, ¿no? Pues oye, que el libro haya sido recomendado Sí, debe ser, ¿verdad? que tal, que no sé qué, que las marcas, que eso. Pero el éxito real es esto. Y entonces pongo un audio de una clienta mía que vino a Vietnam, que pues ha estado, bueno, estará, pero cuando lo veáis ya habremos vuelto en Namibia conmigo. Y es un audio que me mandó que me dijo, Elena, gracias por sacarme de la cárcel en la que estaba. Ostras, fíjate. Y eso, y claro, a mí si me preguntan cómo lo haces, te digo, no lo sé. O sea, puedo empezar a desagregarte cosas, pero para mí esa es la magia que tú dices, no es la filosofía, no lo sé, es que el cúmulo de cosas. Yo creo que llega un punto en el que encontrarte con personas que te agitan la cabeza. Mi mujer y yo tenemos un problema. Sí, es un problema y lo tenemos además asumido, que la gente que entra en casa, si nos cuentan, si tienen la valentía de decirnos, pues he pensado en hacer esto, la ha cagado. La ha cagado porque la vamos a freír hasta que lo haga. O sea, ojo, cuidado con nosotros, con la gente que nos esté viendo. Si os juntáis con nosotros es bajo vuestra responsabilidad, porque probablemente os hagamos llegar a cumplir vuestras cosas que queréis, ¿no? Vuestros objetivos. Pero es eso, o sea. Pero sí, es este tipo de gente y al final siempre es bueno rodearte de gente. Lo que pasa es que hay que tener un poco de control, porque no todo el mundo, lo que decimos, está preparado para escucharnos y que les digamos, no, porque tienes que hacer esto, porque esto que está clarísimo. Me pasó con una sexóloga y se me ocurrió, o sea, hasta ese punto, o sea, yo no tengo nada que ver con el mundo de la sexología, me encanta la psicología, pero no me he metido dentro de ese mundo ilusionista, no tengo nada que ver. Pero esta me dijo, no, pues, joder, me gustaría ayudar a las parejas y tal. Y dije, oye, ¿por qué no creas una...? Ahí dejo el dato, por si hay algún sexólogo o sexóloga que nos escuche, un gran plan de negocio. Pero era, me gustaría enseñar a la gente a que esté en calidad en pareja. Hay muchas personas, por ejemplo, conocemos mucha gente de nuestro entorno, ahora que somos padres, que la relación de pareja se ve afectada por los niños y tal. ¿Por qué no hay un producto que hable directamente cada semana, te manden un correo simplemente, una newsletter,
con actividades para hacer esa semana en pareja, Buenísimo. ¿sabes? Y de hecho lo llamaba Domina el Sexo. Me encanta. Registré el dominio, eso es lo único que no tengo registrado. Registré el dominio, pero era como, pero hazlo, ¿por qué no lo haces? Y era como, no, es que tal, digo, pero es que tú sabes con la cantidad de gente que lo va a necesitar. Total. No, pero qué tal, bueno, en fin. Somos gente muy peligrosa. Bueno, no puedo estar más de acuerdo, es que me temen. O sea, a mí cuando se les escapa él, pues tengo miedo ahí, yo ya me empiezo a encender así, Sí. te miro y como, Pero esa- no, estate quieta. No estarán de... Quieta, me pasó ayer, tenía reunión con mi grupo de Namibia y vamos a sobrevolar Namibia en avioneta. Que es algo que es muy complicado de conseguir, por suele ser muy caro en África, y lo hemos conseguido. Y entonces, ¿quién quiere? Y uno no me levantó la mano y me dijo, no me apetece. Y dice así, hijo, que me dejes, que no quiero. Que ya Le leíste está". la mente. Claro, y me dijo, déjame en paz. Digo, bueno, como estaréis viendo esto cuando hayamos vuelto de Namibia, os podréis escribir a contar qué pasó. Sí, qué en los pasó. comentarios lo dejará. Sí. Oye, sé que además me comentabas que para ti ha habido un momento donde los viajes eran muy importantes. ¿Qué has aprendido tú de viajar y qué viajero del mundo eres? Yo estoy un poco triste porque ya no viajo tanto, De momento, de momento, pero me he comprado una furgoneta para poder viajar con toda la familia, con el perro, con todo el mundo. Y es muy guay. Yo creo que viajar es lo que te llevas al otro barrio. O sea, viajar te da esa experiencia, esa cultura. De hecho, además, yo siento que tengo amigos que nunca han salido de España y se le nota en su mentalidad. Totalmente. ¿Sabes? Se le nota la mentalidad de simplemente de experimentar, de espabilar en la vida, de que, pues eso, tú vas a Namibia y de repente, o hablamos con las chicas de Idea Libre y simplemente yo viajé viendo lo que ellas contaban, viajé con sus historias, pero es que viajar tendría que ser obligatorio. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero si tienes la oportunidad de hacerlo, hay que viajar, porque es que lo que digo, al final las cosas buenas están al otro lado en el destino, ¿no? Porque y también en la preparación. Yo me gusta mucho el vamos a hacer esto y esto. Tengo una cosa, un resquemor con Disney porque planteé un viaje a Disney con mi mujer antes de tener hijos. Fue la bomba, no sé qué, no sé cuánto, y vino un huracán y fue como, no puede ser, no puede ser. Pero en general hay que viajar, o sea, hay que viajar. O sea, me encanta viajar y muchas de las cosas que he aprendido de mi día a día, de conocer gente, de tener esa mentalidad abierta, de reunirte, simplemente de pasear por la calle y ver. Recuerdo mucho un viaje a Corea y una sensación porque a mí me gusta mucho viajar solo también. O sea, hablábamos antes, ¿no? De viajar solo o no viajar solo. Creo que viajar siempre acompañado es muy guay porque puedes compartir y recordar siempre. Pero al final, en casa, sí, ahora cuento lo de Corea, pero es que en casa, cuando nos reunimos con amigos, solo recordamos los viajes. ¿Sabes? O sea, la sensación de solo recordar los viajes ¿te acuerdas cuando fuimos a México? Y es que es volver a... Es que cuando viajas, no solo viajas aquella vez, sino viajas todas las veces que lo recuerdas después, ¿no? Qué bonito. Y es muy guay. Y en mi viaje a Corea ocurrió una cosa, porque yo no soy mucho de... Y en ese viaje es como que quise experimentar un poco más la cultura y demás, ¿no? Me llama mucho la atención. Y fue un momento mágico cuando entré en una galería de un artista que estaba ahí pintando y la tenía abierta. Y entré y hablé con él en el inglés que podíamos chapurrear los dos. Y descubrí, él me estuvo contando su filosofía y tal, y luego nos hicimos amigos por Instagram. Pero descubrí, pues eso, una cultura nueva, simplemente yendo yo solo con mi mochila, buscando qué hacer. O sea, no tenía destino, no tenía claridad, simplemente paseando y encontré. Entonces, quizás encuentras inspiración o quizás la solución o las respuestas a las preguntas que uno... ¿Y sí? Porque en esos viajes tienes tiempo para ti, ¿sabes? Y para que tu cabeza piense en ti, no piense en los demás, sino estás aquí, en la hora, y qué va a ocurrir a partir, ¿no? Entonces, creo que viajar te da muchas herramientas y debería ser obligatorio viajar, por lo menos una vez al año o dos, hacer viajes buenos, ¿no? Totalmente. Yo siempre he dicho que para mí viajar es ser feliz de una forma diferente. Sí. Y me encanta la frase que has dicho, vamos, yo no sé si te la estás apuntando, yo luego te la... No. Porque, o sea, esa parte que has dicho de no viajas una vez, viajas todas las veces que luego no recuerdas, es que te trae sonrisas, te traes aprendizajes, efectivamente te abre la mentalidad, te hace más valiente. O sea, el otro día veía poner una entrevista a una persona que preguntaba, ¿es más valiente porque viajes sola?
no eres ni mejor ni peor, pero la valentía se entrena porque estás tú solo. Entonces pasa un problema, lo tienes que solucionar, se te bloquea algo, lo tienes que solucionar, quieres vivir algo, no sabes cómo, y lo tienes que encontrar. Y eso se entrena en esas capacidades. Sí, yo creo que hay viajes para ir solo y viajes para ir acompañado, ¿no? O sea, yo creo que hay viajes, momentos. Yo he viajado mucho por mi condición de ilusionista a congresos que han sido mundiales en diferentes sitios, Canadá, Italia, Corea. O sea, he viajado mucho a nivel artista profesional y con mi mujer yo creo que es la actividad estrella que tenemos entre los dos. O sea, yo no diría que tuviéramos con tantas cosas en común de hacer en el día a día, pero nos encanta viajar en los musicales, ¿no? Entonces, viajar es una cosa que nos fascina hacer. Sí, sí. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero no las preguntas, porque yo tengo por ahí un ojo, se me ha olvidado este, se me ha quedado este. Nada. Este podcast lo patrocina Hoteles Petit Palace, así que te voy a enseñar el precioso espacio en el que grabamos. Contamos con una ubicación en pleno centro de Madrid, es que tenemos Gran Vía a un lado, Callao al otro, y además tiene el check de cookie sitio perfecto, porque me encanta su decoración, los tonos verdes y sobre todo la alegría que transmite. Y ahora vamos a seguir con la próxima historia inspiradora. Vamos con las últimas 4 preguntas que le Adelante. a todo el mundo. Un sueño que te queda por cumplir. Ganar un mundial de magia. ¡Wow! ¡Oh, guay! Voy a hilar más fino. Tener el valor de presentarme a un congreso de magia. ¿Me estás diciendo que te da miedo presentar? Sí, no, pero ya estoy en camino, ¿eh? Estoy en proceso ya de preparar la rutina porque tenía miedo de... Los magos nos reunimos en congresos y hacemos festivales y nunca he tenido la valentía de mostrarme ante los magos porque a raíz del canal de YouTube pues tuvo mucha controversia el tema de revelar y no, y ahora pues he sido presidente de un círculo muy importante de España, o sea, ya no tengo ese miedo, pero sí que es cierto que siempre me ha dado reparo los que piensen... Los magos tenemos mucho reparo de lo que otros magos piensen de nosotros, es una cosa así, ¿no? Pero siempre he tenido ese miedo y nunca he encontrado, o sea, ese miedo estaba basado en, no he encontrado nunca la rutina, yo creo, para conseguir tener éxito. O sea, mi objetivo era tener éxito 100%, y cuando mi ego ha trabajado en, no se trata de conseguir ganar, se trata de que aprendes tú en el camino a crear, ¿no? Y ha desaparecido el miedo, entonces estoy trabajando ya para dentro de 3 años, porque sí que es cierto que estas cosas llevan mucho tiempo, Claro. Pero ya tengo la rutina, ya tengo el camino preparado. Pues yo espero que dentro de 3 años podamos celebrarlo, que hayas aprendido el camino seguro. Solamente el presentarme. Yo sería feliz solo presentándome y guiando a un concurso de magia. Qué maravilla. De hecho, es que es el primer paso. Hay mucha gente que dice, me da miedo no conseguirlo, cuando no lo vas a conseguir. Sí, y lo mejor de todo fue, mira, esto no lo he dicho porque no suelo comentarlo mucho, me he presentado a Got Talent y no se emitió porque me dieron 2 sís y 2 nos. Y decidí yo no emitirlo. Tenía una cláusula para no poder emitir el programa. Es una cosa que suelo comentar mucho, pero tuve la osadía, la valentía de presentarme y de fracasar. Eso fue, yo creo, que la mejor cosa que me pudo pasar. O sea, me encanta, porque no lo sabía esto, Sí. que digas, tuve la valentía de presentarme y de fracasar. Es que, ¿y por qué es lo mejor que te pudo pasar? Porque me di cuenta de que el éxito no era lo que yo buscaba. Yo lo que buscaba era presentarme y todo el proceso de crear, de pensar, de tal. Luego el resultado no me importó, porque bueno, si se hubiera emitido, pues no creo que hubiera ido bien para mi carrera, pero el juego, lo que fue el efecto, hubo algunas cosas que fallaron y tal, pero lo que es el juego, yo estuve orgulloso de eso. Entonces, sentir orgullo de lo que tienes, aunque a la gente no le guste, no importa, pero mi fracaso fue el éxito de decir, me he presentado ante el mundo, ¿sabes? Y fui a por ello y lo conseguí. Y por eso, bueno, pues ya te digo que he ido trabajando poco a poco y me gustó mucho fracasar. Hay que fracasar en la vida. Totalmente. Los americanos se cuentan entre ellos cuántas veces se han quedado en bancarrota, ¿no? Ah, ¿tú solo 2 veces? Pues yo ya me he arruinado 4 y es como, vale, ok, ¿sabes? Pero Totalmente, y aquí lo penalizamos mucho cuando realmente conoces a una persona por la capacidad de lucha que tiene. Yo creo que hablamos muy poco de ello y tú mencionabas antes todo lo que tu padre te había enseñado. sí. Yo afortunadamente le tengo conmigo y que le tenga mucho tiempo, porque me ha enseñado muchas cosas, a ser la mujer independiente que soy, sin duda ha sido él, pero sobre todo la importancia de la capacidad de lucha. Y no puedes luchar si todo te sale bien. Claro. Esa disfrute de decir, guay, me levanté, es Sí. increíble. De hecho, dicen mucho, ¿no? De ser celoso de la gente que nunca ha fracasado. O sea, si preguntas a alguien que nunca ha fracasado... ¿Cuánto te has expuesto? Claro, sí, Sí. hay que tener cuidado con la gente que no fracasa. Total. Yo digo a mis chicas siempre que la verdadera confianza en una misma no es esperar que las cosas salgan bien, es saber que tú vas a salir bien, salgan como salgan las cosas. Exacto. Y me ha Bueno, encantado. tú también vas hilando fino con las frases, ¿eh? Luego sacamos una de la transcripción. Es que es un problema. Conmigo las entrevistas nunca son 4 preguntas rápidas. Lo siento mucho por responderte.
Tenemos el mismo problema. Me parece a mí que estamos ahí súper alineados. Pero es que al final salen cosas muy bonitas. Se te agradezco el tiempo. Bueno, la siguiente, que más o menos me la has contado, pero igual es distinta. Un miedo que te quede por superar. Yo creo que es ese miedo es miedo un poco al futuro, a lo que voy a ser capaz de... Fíjate, te voy a responder diferente, porque tengo miedo de decepcionar a mi hijo. O sea, mi día a día es una lucha de demostrar a mi hijo que soy un gran padre para él. Ese ha salido de aquí, ¿eh? Sí. Que se ha notado porque ha hecho el cuerpo. Uf, espera, que le voy a soltar, que es este. No, o sea, yo lo he hablado con mi pareja, pero es un miedo que tengo real, o sea, cualquier cosa que el otro día, una tontería, pero para que veas hasta el punto, ¿no? En el que quiero conseguir luchar porque él sienta que su padre no es un superhéroe, pero sí una persona referente para él. Se me olvidó un muñeco, porque yo uso un muñeco en el espectáculo, y él llevaba 2 semanas diciéndome, tráemelo. Y cuando monté en el coche para ir a casa, me llama mi mujer, oye, ¿ya traes el muñeco? Y yo, se me ha olvidado. Son muy olvidadizos, se me olvidan esta cosa siempre. Y estaba casi saliendo de Madrid. Di la vuelta, fui a por el solo por entregarle el muñeco y que tuviera una cara de padre a un niño. O sea, lucho por su ilusión. Volvemos a Buriño. Sí. Qué bonito. Pues me decías antes, oye, es bueno tener miedo y tal. Pues es que ese miedo a ti te está haciendo darte la vuelta. A lo mejor si no tuvieras ese miedo, habrías llegado y le habrías dicho a tu hijo, pues ya te lo traeré mañana. Sí, tal cual, la semana que viene. Sí. Me encanta, ¿eh? O sea, desde luego hemos acertado en la primera. La tercera, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde vamos a verte? Eso es fácil. Eso es fácil. Bueno, yo tengo, digamos, 3 sitios ahora donde me podéis encontrar. Uno es en el canal de YouTube de Domina la Magia. Pues si hay algún aficionado o aficionada, que siempre espero que haya más mujeres magas que entren en el mundo, porque diría que ahí tengo un 92% hombres y un 8% mujeres en el mundo de la magia. Sí, está muy, muy desequilibrado. Y cada vez porque las mujeres nos dan una visión en la magia muy poderosa. Y bueno, pues animo siempre a que quieran jugar un poco más e investiguen un poco más. Entonces, en Domina la Magia, donde van a encontrar mucho sobre magia. El instituto, donde van a alguien que quiere convertirse en instituto de magia, donde alguien que quiere tomarse la profesión un poquito más en serio, o simplemente el hobby, darle un paso más allá. Y en el espectáculo de magia en Gran Vía, que estoy aquí en Madrid, acabo ahora en junio de 2024, pues sí, esto va a tener mucho éxito, y en 2027 seguirá viéndose. El año siguiente, o sea, la próxima temporada, porque vamos por temporadas, seguiré estando en el Arlequín, en el Teatro Arlequín, y con el espectáculo Ilusionate, que llevamos 2 temporadas, la próxima será la tercera. Ilusionate, me encanta. Yo voy a intentar ir en julio, porque después del viaje, porque de verdad me quedé... Y para el próximo proyecto que tengo, es un podcast con mi mujer. ¡Ah, qué guay! Sí, es una cosa que también creo que voy a decir en exclusiva, o no sé, pero se llama Show Business, o sea, va hablando de los negocios y el mundo del espectáculo. Ella es experta en marca personal y queremos como unificar, como ayudar a los artistas a vivir de ser artista y quitar muchos miedos que tienen con el tema del dinero, del show, del negocio, porque no se dan cuenta de que un artista es una empresa. Totalmente. Que tú puedes tener tu visión y querer cambiar muchas ideas, pero tienes que primero comer y luego además convertirte en un artista cada vez más prolífico y más grande para llevar tu arte más lejos, simplemente con ese objetivo, ¿no? Pues va a estar súper interesante, porque ya lo que nos has contado de cuando habláis, las conversaciones que tenéis, dice muchísimo. Así que nada, pues yo estaré pendiente y lo compartiremos. Bueno, vendrás invitada al podcast. Pues gracias, yo encantada. Y la última pregunta que me queda ahí antes de despedirnos, aunque con todo lo que has dicho, pues que yo seguiría preguntando muchas cosas, es, bueno, ya has visto un poco, o sea, hablando antes, conoces el proyecto, las historias que quiero tener por aquí, ¿no? Si tuvieras que recomendar a alguien que viniera a contarnos su historia, una vida al otro lado del miedo, ¿a quién nos recomendarías? Déjame responder bien. Yo creo que intentaría traer a alguien que ha pasado realmente miedo no en el mundo de los negocios, sino alguien que tenga, por ejemplo, ahora estamos muy metidos en el mundo de la paternidad, por lo que nos atañe. Tengo un hijo y una hija, y me parece muy interesante hablar del miedo que pasa una mujer cuando no va a cumplir su mundo vital, ¿no? El no tener hijos, o que a gente que le cuesta. Creo que intentaría recomendarte, o que sería una gran información, hablar sobre los miedos vitales de verdad, de
una mujer que le cueste tener hijos, una persona que haya luchado mucho, que los ha tenido pero que le ha costado mucho llegar ahí, ese proceso vital es tan fuerte, tan poderoso que es un mensaje muy... Qué curioso, supongo que cuando tenemos como inquietudes parecidas, esto pasa, ¿no? Porque he tenido varias clientas y tengo varias amigas que yo, por ejemplo, pues no, ahora, o sea, yo soy una de las mujeres que ahora mismo pues, no quiere tener hijos, nunca he tenido ese instinto maternal. Que mañana cambia, genial, abiertas a las respuestas, que nunca lo he tenido. Pero he entendido a través de mis amigas y de mis clientas que el mayor sufrimiento que yo he visto en una persona, que no es la pérdida de un familiar, es el sufrimiento de una mujer que quiere y desea ser madre y no puede. Y me ha encogido el corazón, ¿eh? Me ha pasado, hemos tenido casos en los viajes que de hecho lo llevan tan interior que ni siquiera en el viaje interior previo al viaje, en esa formación previa que damos, lo habían sacado y salió en los viajes y me ha pasado varias veces. Wow, y tienes toda la razón, que es un tema que se habla súper poco, porque además yo creo que es un tema que hay que tratarlo con mucha sensibilidad. Sí, y darle más, o sea, a mí me gusta, no sé si se ha visto aquí en esta entrevista o no, pero también naturalizar y los problemas serios como la muerte, como problemas de paternidad, problemas serios de pareja, intentar darles, o sea, intentar hablar sin tabús, o sea, son problemas y cuanto más intentamos envolverlos es peor, o sea, hay que intentar hablarlos con la naturalidad que tal y con la seriedad que cada uno corresponde, ¿no? Pero creo que hablar del miedo y el sufrimiento real te puede liberar mucho, porque eso, hay esos dos problemas, ¿no? Ese problema y el otro problema que pienso es alguien que tenga o que haya pasado por un problema de sufrimiento, de ansiedad, de problemas mentales, ¿no? Sí. Además está muy de moda, ¿no? Hablar ahora de la salud mental, eso es lo que quería decir. Gente que haya pasado por una dificultad de salud mental, creo que también ayudará a mucha gente porque estamos todos tan mal de la cabeza que necesitamos mucha ayuda en general, ¿no? Y a los miedos y a superar, o sea, de hecho creo que toda la enfermedad, todo nace de un miedo que tienes y que se enquista, ¿no? Y que no sale. Cuando hablas de tu cliente de que le has sacado una cárcel, quizás no es solo una cárcel ficticia, sino ya un problema que pudiera tener en el futuro, ¿no? Totalmente. Entonces, salud mental y paternidad creo que son dos temas que podrás tratar en el futuro y que te van a dar mucho éxito. Pues muchísimas gracias por eso, pero de verdad por todo. Yo te he dicho, estaba súper contenta que vinieras hoy. Creo que estoy 1000 veces muy contenta de cómo ha ido la entrevista, por tu naturalidad, por la generosidad, por el tiempo. Encantado. Yo iré a verte seguro. Espero que, oye, pues, Claro que sí. estemos en contacto. Y de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, yo espero viajar en tus viajes en algún momento para que ocurra la magia de verdad. Yo también, oye, pues cuidado porque se han juntado dos peligrosos. Sí, somos gente peligrosa. Y algo precioso. Bueno, pues un placer. Muchas gracias, Muchísimas Elena. gracias. Pues hemos empezado hablando de ilusión, que es que no puede ser más importante para aprender a gestionar el miedo, así que yo os voy a lanzar dos preguntas. La primera es, ¿a quién creéis vosotros que tendríamos que seguir trayendo a estos episodios? ¿De qué miedos queréis que hablamos, pero con historias reales, ¿no? Que nos transmita una historia, y yo sabéis que lo que me importa es la historia, me da igual el número de seguidores, de suscriptores, con persona conocida o no conocida, me da igual, lo que nos importa es la historia, así que comentar abajo que voy a estar muy pendiente de seguir haciendo entrevistas como estas y muy atentos a suscribiros al diario Al Otro Lado del Miedo, que os voy a seguir contando cosas y sobre todo, si habéis oído lo de viajar y habéis oído esas experiencias y queréis sentir esa magia y familia y descubrir lo que vayamos a crear si sale de magia, de miedos o de lo que sea, apuntaros en ese diario Al Otro Lado del Miedo porque estamos preparando nuevas experiencias para los últimos meses de este año y dos cosas súper potentes que van a venir a lo largo del 2025 porque Viajes al Otro Lado del Miedo pasó de ser un viaje a una realidad. Así que apuntaros para descubrir lo que siempre os he dicho, que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Así que ahora la pregunta solo es vuestra, que es si os vais a atrever a vivir al otro lado.